Capítulo 3. Esteban el predicador. ¿Quién hubiera creído en la nueva del Mesías proclamado solo unas semanas antes? En los atrios del templo por los sencillos hombres de Galilea, se esparciese con tal rapidez por la ciudad de Jerusalén. Era realmente como si la llevasen los vientos en sus alas. No había rincón en la ciudad en que no se hablase de ella, y la nueva secta ganaba multitud de adherentes, no solo entre los abrumados por la pobreza de los barrios bajos de Jerusalén, donde se hallaban instalados los discípulos, sino también en las alturas, entre los judíos de habla griega. La buena nueva era proclamada en sus sinagogas, y el más famoso de sus predicadores era el rabí Esteban. Fue ganado a la causa y propagaba la nueva del Mesías en la sinagoga, de sinagoga en sinagoga. Era una calurosa tarde del mes de Tamuz, en la época del año en que Jerusalén yace bajo el cielo como una sofocante calera. En el más fuerte ardor del día, los jerosolimitanos permanecientes sentados en las sombras de sus casas, o se refugian en las callejuelas de las mansiones ricas, o se reúnen en las sinagogas, donde, además de protegerse de los salvajes lanzazos del sol, pueden refrescar sus almas con un poco de doctrina o el sermón del predicador. En un día así, estaban los cilicios reunidos en las sinagogas para escuchar una disertación sobre la nueva del Mesías que había de pronunciar el predicador Esteban. Entre los que habían respondido a la invitación se hallaba Saulo de Tarso y su amigo Barnabá. La sinagoga cilicia era como una aparición extraña entre las sinagogas de Jerusalén. Se hallaba en el borde de las plazas del mercado inferior, donde la ciudad descendía en terrazas hasta el valle del Cedrón. Sus edificios no se hallaban dispuestos al modo de las demás sinagogas alrededor del patio central, sino que ocupaba una serie de terrazas plantadas a la manera asiática, de hileras de cipreses. Así ocurría en la sinagoga, con las salas que servían a los alojamientos nocturnos para los peregrinos y de lugares de reunión y recreo para la congregación cilicia y los judíos de otras ciudades del Asia Menor. Ni aun la sinagoga estaba destinada exclusivamente a la plegaria. Era un lugar de descanso y la sala de discusiones, y la institución en conjunto podía considerarse como una especie de hogar de la congregación. Cada sinagoga tenía un cementerio fuera de los límites de la ciudad, donde los huesos de los congregantes difuntos, encerrados en urnas de piedra, estaban colocados en hileras en callejones a modo de catacumbas. Tampoco el servicio de la sinagoga se limitaba en lo que concernía a los vivos, a sus necesidades espirituales. En la hora de su necesidad, cada congregante se dirigía naturalmente a la sinagoga. Podía tratarse de un miembro local que pasaba una época mala, un obrero que no podía obtener empleo, un mercader que lo había perdido todo, o bien una recién venido de una de las ciudades de la patria que no tuviese un lugar donde reclinar la cabeza. El rabí Esteban era el predicador de los judíos griegos. No estaba ligado a la sinagoga alguna. Era un predicador errante, en quien podía oírse donde quiera que se uniesen judíos de habla griega. Tenía multitud de adeptos, y siempre que predicaba en la sinagoga alejandrina, cirenaica o lisiaca, el edificio se llenaba hasta las puertas de los judíos extranjeros. No solo era el rabí Esteban un maestro en su lenguaje, también su modo de pensar, sus ideas agradaban a los fieles. Era, además, uno de ellos, pues había nacido en Antioquía, donde había pasado la mayor parte de su juventud. Había sido educado en la tradición judía, un gran anhelo de redención y salvación manifestaba en sus discursos y sus obras. Era muy versado en las sagradas escrituras, los profetas y los salmos que había estudiado, como muchos otros judíos helenistas. En las traducciones griegas, analógicamente, había ahondado en los tempestuosos libros proféticos judeo-helenistas, la sabiduría de Salomón, la visión de las síbilas, que habían inflamado su imaginación y suscitado en él una esperanza ardiente. Pero su creencia en un Mesías ético y universal que había de aparecer para toda la humanidad procedía directamente de los profetas judíos de Isaías, Ezequiel y Amós. Hablaba aquella tarde desde la cátedra de Moisés, construida en el muro del sur, mirando hacia el templo con el manto rogativo sobre el vestido. Era un hombre de poco más de 40 años, con una llameante barba amarilla y bucles rojos que encuadraban su rostro pálido y brillante. Una niebla de exaltación cubría sus ojos azules. Sus brazos alzados surgían de sus vestiduras como dos antorchas encendidas sobre las cabezas de sus congregantes que atestaban la sinagoga por los orificios cuadrados de los muros que servían de ventanas. Entraban
haces de luz solar que daban en las columnas y en las abigarradas asambleas. Siguiendo su costumbre, el rabí Esteban empezó por el principio, no dando nada por supuesto. Narró la historia, pacto de Dios con Abraham, del sacrificio de Isaac, del sueño de Jacob y la escalera. Explicó la elección de David y las expresiones de Isaías, y llegó finalmente a las visiones registradas en los libros judío-helenistas. Terrible era el cuadro de los últimos días que presentaba a sus aterrados oyentes. El mundo se hunde en las fauces del monstruo feroz del pecado. Dios apartó su rostro del mundo y el espíritu del mal mandó originalmente por él para poder poner a prueba a la humanidad, la que tiene ahora bajo su completo dominio. Los hijos de los hombres han llegado a ser como las bestias de los campos, destrozando a sus pequeños sobre las piedras, se arrojan a los pozos, a los fragmentosos palpitantes, se rebelan contra las leyes de Dios, y la naturaleza se borra de la imagen del hombre. La especie se mezcla y aparea con la especie. Por esto Dios bautizará la tierra con un bautismo de fuego. Mandará contra ella una tormenta que lavará su pecado. He aquí que el gran día está cercano. El día del gran juicio del Dios, del eterno Dios, el poderoso Rey. Las guerras de Gog y Magog principiarán de nuevo. Habrá también guerra entre la tierra y el cielo, y caerá de las nubes una lluvia de fuego. Hombre y bestia huirán de las ígneas saetas. Buscarán las cuevas y los huecos bajos de las rocas por su destrucción. No dejarán de encontrarlos, pues el maligno los expulsará de sus refugios. Picados por escorpiones, mordidos por feroces serpientes, huirán de cavernas en los desiertos y las selvas. Densas tinieblas cubrirán el mundo, y las transpiraciones del terror cubrirán los cuerpos humanos, y no solo el hombre, sino también las bestias del campo correrán en su terror. Las aves del aire lanzarán gritos y chillidos a causa de los temblores en la tierra, y los peces saltarán fuera de los mares y lagos. Se hendirán las montañas y sus cumbres rodearán hasta los valles. Los mares vomitarán sus aguas y arrastrarán hasta sus cimas los monstruosos devoradores de hombres y animales. Y donde no lleguen las aguas del mar, la tierra misma abrirá muchas bocas para engullir a los que el fuego del cielo no hayan destruido. El auditorio escuchaba el terrible mensaje rodar por la sinagoga, y el pánico se apoderó de él. Las mujeres de las galerías separadas fueron las primeras en expresar su temor, y sus gemidos se propagaron de ellas a los hombres que cubrían el suelo de la sinagoga. Algunos se retorcían las manos de tal modo que hacían chasquear los huesos de sus dedos. Los cabellos se levantaban, erizados en sus cabezas, golpeaban sobre el corazón de los puños cerrados, como en un arranque de confesión. Oh, 3 veces pecadores todos, perversos somos. Dinos, ¿qué haremos? ¿Cómo nos salvaremos del temido día del juicio? La voz del predicador dominó el tumulto, pero Dios tendría compasión de los restos de Israel. Preparó la cura aún antes de ordenar la aflicción, el remedio en el Hijo del Hombre, que estaba con él en los cielos aún antes de la creación del mundo. Se abrirán los cielos y en medio de las nubes aparecerá el Hijo del Hombre, rodeado por las legiones de los ángeles. Cuando aparezca, un gran silencio descenderá sobre la tierra. Todas las bestias, buenas y malas igualmente, quedarán sobrecogidas de terror y permanecerán silenciosas ante él. Restablecerá los límites borrados y mandará a todo espíritu y demonio a su solito lugar ordenado. Estremecimientos y temores dominarán a los poderosos de la tierra. Comparecerán ante su trono y se humillarán ante él, para que haga de ellos su cascabel, como lo profetiza David. Luego despertará a los muertos en su largo sueño, y regresarán estos, cada cual con su apropiado aspecto, pues Dios creó al hombre para toda la eternidad, y le formó a semejanza suya. Luego ordenará entre eterna paz. Quitará los límites entre el cielo y la tierra, entre este mundo y el mundo venidero, entre la muerte y la vida. Abrogará la ley, pues no existirá la perversidad ni el mal, pues la bondad será el impulso natural de la creación, y reinará la paz sobre la tierra. Como lo predijo el profeta, el lobo y el cordero pasarán juntos, y un niño los conducirá. Hasta este punto el predicador había arrastrado a sus oyentes consigo. Aunque hacia el fin del discurso hubo ya señales de angustia y desacuerdo. Se había alzado una voz para interrumpir el discurso con una pregunta, pero había callado enseguida. Aquí y allá en ciertos rostros había expresión de desconcierto. Por un tiempo la magia de sus palabras y la dulzura de sus nuevas dominaron a todos. Pero al continuar él, pudo oírse un murmullo,
y sus palabras fueron repetidas con asombro y resentimiento. ¿Abrogará la ley? ¿La bondad será el impulso natural? ¿No habrá ya tutoría de lo justo? ¿Es el Hijo del Hombre que estaba con Dios antes de la creación? Luego, ruidoso y claro, surgió el reto de un ángulo de la sinagoga. ¿Quién es él, este Hijo del Hombre, este Adán Cadmo? ¿A quién se refiere al hablar del Mesías que ha de venir? Al Mesías que vino ya y no lo conocimos, el justo a quien dejamos que los malvados condujeran a la muerte y quien Dios resucitó, el primero de entre los muertos, exclamó el predicador cerrando los ojos y temblando de éxtasis. Mirábanse los rostros y se agitaban las barbas. ¿A quién se refiere, pues? ¿Cuál justo? Muchas voces se alzaban ya. ¿A quién puedo referirme sino al único elegido de Dios, al justo que vino a obtener el perdón de nuestros pecados con su muerte, como de él predijeron los profetas, a Jesús, el Mesías? Hubo un largo intervalo de atónito silencio. Ni un suspiro, ni una respiración se escuchaba. Finalmente un hombre, los hilos de color que atravesaban los lóbulos de sus orejas declaraban su tintorero, levantó la voz y a sus palabras temblaban sus grises polvorientos aldares que se mezclaban con su enmarañada barba. Sí, yo vi al justo. Cuando cayó bajo el peso de la cruz, ya no quedaba fuerza en él para sostener la carga, pero los perversos le golpearon cruelmente, y yo me acerqué a él y se me permitió llevar su cruz por un trecho. ¿Qué? ¿El que fue colgado en la cruz por Poncio Pilatos? ¡Maldito sea para siempre su nombre! ¿Es el Mesías? Padeció por nuestros pecados, como está escrito, tomará sobre sí los pecados de los muchos. Por nosotros tomó sobre sí estos tormentos, por nosotros se dejó atar como un cordero que conduce a la matanza. Él, el justo, el Hijo de Dios, continuaba exclamando en éxtasis el predicador. Cierren tu boca los escorpiones y serpientes del mundo de abajo por haber dicho tal blasfemia. ¿A quién llamarás tú Hijo de Dios? Al justo se le llama Hijo de Dios. No, este nombre pertenece a Israel. Escrito está: hijos sois de vuestro Dios. Él es nuestro Padre que está en el cielo y nosotros somos sus hijos. El predicador aceptó el reto. ¿Nos importa aquí esta o aquella palabra? ¿Qué son las palabras? Son como címbalos sonantes cuando se retira su contenido. No se trata ahora de un nuevo rey, un Salomón y aún un David, sino del todo, en toda su grandeza, del solo, del único. ¿Qué palabra le expresará? ¿Qué nombre le daremos? ¿Puede estar contenido y limitado en una frase, una palabra, una expresión? Rebosa de todas las medidas con que intentes medir su grandeza. Es aquel a quien se dirigían vuestras súplicas cuando vuestras gargantas se tendían ante el cuchillo. A él buscaban vuestros ojos, y ahora que ha venido, ¿no le conocéis? Es aquel que habéis esperado tanto tiempo, el cumplimiento de vuestras esperanzas, la compensa de vuestras labores, el que justifica vuestros sufrimientos y da sentido a vuestras vidas. Es el que afirma todo valor y da salida a todo lo que ocurre. En él están contados nuestros días. En él nuestro vagar marca un camino. Nuestros actos encuentran en él su objeto. Sin él todo es tohu ubohu, vacío y amorfo, un abismo en que nos hundimos sin principio ni fin. Pero ¿estaba hablando del Todopoderoso, del Eterno, del Señor del mundo? ¿De qué otro podría decirse tales cosas? Preguntó una voz forzando el altercado silencio que siguió a las palabras del predicador. El Todopoderoso es el Dios de Israel, y su Mesías se sienta a su diestra. El Mesías es el instrumento por el que el Todopoderoso juzgará al hombre. Él está entre nosotros y el Dios de Israel. Conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestra naturaleza, porque estuvo entre nosotros y es uno de nosotros. ¿Necesita Dios ayudantes? Maldito sea el que diga que Dios necesita un asistente.
tapadle de la boca, arrástrenle ante el Sanedrín. ¿Qué dices? ¿Qué hacéis? Es nuestro predicador. Avanzada aquella tarde, los dos amigos sentados en la terraza de la sinagoga miraban hacia el valle de la ciudad baja, de donde se alzaban innumerables espirales de humo que salían de las cabañas donde las mujeres de los pobres preparaban su triste cena. Una negra vastedad cerníase sobre el valle, abiertas las pesadas alas que parecían destinadas a aplastar a los habitantes de la ciudad baja contra el suelo e impedirles que aspiraran al cielo o que se convirtieran en algo distinto de las criaturas que se arrastran sobre la faz de la tierra. Pero aún debajo de estas cargas había una sugerencia hacia arriba. Las lucecitas de los hogares de los pobres se encendieron desafiando la amenaza. Arriba, en la terraza de la sinagoga, donde se habían sentado los dos amigos, el cielo era claramente visible y la luz de las estrellas jugaban en místicos pilares del edificio. Saulo y José habían sido estremecidos hasta lo más íntimo de su ser por las palabras del predicador. Permanecieron largo rato en silencio, pero mientras el más joven estaba ansioso por hablar, el rostro se contenía hoscadamente y mordía sus cortas uñas. Apenas contestaba las palabras de José, como si se hubiese envuelto en un manto de tinieblas para que nadie pudiera advertirle la tempestad desencadenada en su pecho. Lágrimas de las que le quemaban los párpados y parecía más abajo, como si se hubiera encogido en sí mismo. Tal era el estado en que le había puesto el mensaje del predicador. Una y otra vez intentó su compañero penetrar la muralla de su silencio. Saulo, como estaba solo, con una amarga mueca, y su ojo abierto brillaba logosamente en la noche, y luego, por fin, como si finalmente hubiese podido asimilar el pleno significado del discurso de la tarde, exclamó: pero si aceptamos todo lo que dice acerca de Jesús el Nazareno, todos debemos caer postrados ante él y decir lo que él dijo al pie del Sinaí. Haremos y obedeceremos. Debemos abandonar todas las leyes de la Torá y todo lo que Moisés nos enseñó, y empezará un nuevo orden del mundo, el orden del Mesías. Todas las naciones tendrán que venir a tomar el yugo del reino del cielo. Pero si esto no ocurre, todas las palabras que dijo de Jesús el Nazareno son escritas en la arena, y todos los que la repiten blasfeman al Dios vivo, predican la apostasía, han de ser llevados a juicio ante el Sanedrín. Pero ¿quién dijo que el Mesías ha de ser lo que dijo el predicador? ¿Una segunda autoridad, por así decirlo? Dios no lo quiera. El Mesías es enviado a nosotros, a Israel, para restaurar el reino de Israel. No solamente el reino de Israel, sino el reino de Dios para todo el mundo, exclamó Saulo con fervor. Sobre este punto estoy absolutamente de acuerdo con el predicador. Sobre esto hablo como motivo por el Espíritu Divino, y jamás oí a alguno que expresara más claramente la plenitud de la significación del Mesías. ¿Acaso le haya coronado de excesividad autoridad, haciéndole casi igual a Dios? Con todo, digo que si no hubiera aplicado estas palabras al que fue colgado, si el predicador no se hubiese referido a Jesús de Nazaret, sería mi hermano más amado. ¿De quién habla, Saulo? Del predicador que nos dio la visión ardiente del día del juicio y del advenimiento del Mesías, contestó Saulo, cálida y vibrante la voz. ¿Crees tú también que el Mesías es, Dios no lo quiera, una segunda autoridad? Creo con perfecta fe que está entre nosotros, y Dios, que todas las autoridades han pasado a las manos del Mesías para aflojar los lazos de todos los que están atados, y aflojar los lazos del mundo y todos los mundos para siempre. No protestó Barnabá. El Mesías viene solo para Israel, para restaurar el reino, como nos lo dijeron los profetas en el nombre de Dios. ¿Son solo los hombres de poca fe los que esperan a tal Mesías? Te digo, José Barnabá, que tal Mesías no es digno del precio que hemos pagado por nuestra espera. Pero, ¿por qué no podemos ser todos los demás pueblos?, preguntó Barnabá. ¿Pero somos acaso como los demás pueblos? ¿No hemos sido golpeados, heridos, humillados diariamente por amor del Mesías?
¿No hemos tomado sobre nosotros, nuestros hombros, las cargas de Dios con todo amor y también por su causa? ¿No hemos negado los gozos de este mundo por su causa también? Estoy cansado de llevar la carga del mundo. Estoy cansado de ser la víctima expiatoria de los pecados ajenos. ¿No es Israel digno de ser un fin en sí mismo? Pero yo te pregunto, ¿qué es Israel si es solamente un fin en sí mismo? Es como un gusano bajo los pies de las naciones, pero Israel es la luz del mundo, la estrella de la humanidad. Y no se le pregunte si lo quiere o no, porque no está en él la elección. Fue escogido para este objeto, como lo fue el Mesías para el suyo. Antes de la creación del mundo, ha querido llevar como una bestia de carga el yugo de la Torá, hasta que Dios mande un redentor de la carne y del espíritu de Israel, y entonces ligará a las naciones como el segador ata las gavillas y las llevará al granero bajo las alas de la gloria. Para tal Israel ningún precio pagado en sufrimiento es demasiado alto. Tal Israel no es un gusano bajo las plantas de los fuertes, es la estrella del cielo, la columna de fuego que marcha delante de todo el mundo en el camino de la redención. Barnabá miraba a su amigo y su rostro expresaba un asombro, no sin mezcla de envidia por la apasionada fe de su amigo. Y no solo en la voz y las palabras se manifestaba la exaltación a Saulo. A la luz de la ascendente luna, Barnabá vio cómo la osquedad, la contenida amargura y resentimiento desapareció del rostro de Saulo cuando hablaba del Mesías. Ocupado su lugar por una gloria que la transformaba de modo que su rostro hiciese radiante y bello. Y lo que dijese Saulo respecto al rabí Esteban sobre tragarle al Sanedrín, sobre entregarle al Sanedrín, ¿lo dijiste de verdad? ¿Te convertirás en delatador? ¿Por qué? Porque es mi hermano más amado, contestó Saulo sosegadamente.